Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y vamos a hablar del partido por Copa Libertadores donde Olimpia cayó por un gol contra cero ante Flamengo. Vamos a hablar de la jugada polémica y de lo que nos dejó este encuentro. Así que vamos con la intro y con el análisis de este partido. Bien, arrancamos entonces a hablar de este partido disputado en el estadio Maracaná, octavos de final de la Conmebol Libertadores, partido de ida. Ya en pantalla les voy a estar dejando cómo formaron ambos equipos. Y bueno, Olimpia entonces cayendo 1-0 en un primer tiempo donde planteó bien en el sentido de dejarle sin espacios al equipo de Flamengo, de no dejarle tanta claridad para que circule los metros finales del campo de Olimpia. Y un equipo de Flamengo que fue de menos a más. En cuanto a lo que refiere al trámite del partido, empezó muy impreciso, sin los espacios, como le decía, por mérito de Olimpia, obviamente, esta situación. Y vamos a ir analizando algunas situaciones, por ejemplo, la jugada de Richard Ortiz, donde va con plancha, en este caso contra Bruno Enrique, que para mi gusto es de lo mejor de Flamengo en este partido, inclusive marcó el gol de la victoria, pero fue muy dura esta de Richard, fue una jugada peligrosa donde tuvo suerte y conociendo el arbitraje con los brasileños y los que no vieron el partido ya van a entender el porqué también después cuando analicemos la jugada polémica en contra de Olimpia. Podrían haber expulsado tranquilamente a Richard, para fortuna de Olimpia eso no ocurrió y bueno, se terminó quedando con una tarjeta de amonestación por una jugada muy fuerte. Como le decía, Flamengo intentando buscar por el medio, buen cierre de líneas de los de Arce. No le dieron demasiada libertad a un Flamengo que insinuó bastante por banda izquierda con Alan y obviamente con un Bruno Enrique que en esta oportunidad jugó de delantero junto con Gabriel Barbosa, que estuvo un poco más retrasado en ciertos pasajes del partido, pero Bruno Enrique jugando de delantero. Normalmente lo vemos de extremo por banda izquierda, intentó en la primera etapa, pero como que le pillaron en el lado, intentó acelerar, pero Ale Silva estuvo atento en algunos cruces, obviamente con apoyo de más hombres. Quiero destacar también el buen partido de Romaña, a mí me gustó mucho en la primera etapa principalmente, donde tampoco le dio demasiada libertad al equipo de Flamengo, tampoco a las individualidades de Flamengo para que pueda hacer su fútbol o para desequilibrar. Y un equipo de Olimpia que planteó bien el primer tiempo, aguantando, pero también un poco chocando con las palabras de Arce, que decía en la previa que querían atacarlo al equipo de Flamengo, pero claro, una vez que empieza el compromiso vas cambiando sobre la marcha, las situaciones son otras y tampoco puedes jugarle a equipos así, a los equipos brasileños principalmente, que son muy rápidos a la hora del contragolpe, dejar demasiado espacio. Olimpia aguantó en la primera etapa increíblemente. Llegamos a la situación de Walter González cerca del cierre tras el tiro de esquina, el cabezazo creo que de Richard y el puntín que le mete Walter González a la pelota que se termina estrellando en el travesaño para la más clara de Olimpia en todo el partido, y donde no estaba atacando, donde no estaba siendo profundo, pero gracias a una pelota parada que terminan de conseguir, casi golpearon a Flamengo cerca del cierre de la primera etapa. Y con un 0-0 en el marcador y un Flamengo que obviamente en condición de local y con la presión que ya estaba ejerciendo su público sobre el plantel, sobre Sampaoli, por las horas caóticas que venían pasando en el club con la situación de Pedro, de Pablo Hernández, el asistente, que en este caso terminó pegándole un puñetazo a Pedro, que no concentró para este partido por sanción y demás que ya comentamos en un video anterior. El equipo de Flamengo fue en una de esas, Gabigol con espacio mete un gran centro de zurda, muy buen centro y un espectacular cabezazo de Bruno Enrique que salta más que todos y mete un frentazo ante la portería de Juan Espínola, que nada pudo hacer en esta oportunidad. Y ya que estamos, citar una mención especial a Juan Espínola, que tuvo un par de tapadas impresionantes que eran prácticamente goles cantados de Flamengo, donde terminó salvando su portería, muy buenas salidas en cuanto a en las pelotas paradas con los puños. En este caso se comportó Juan Espínola en la portería de Olimpia. Y con lo que mostró Flamengo, muchas pelotas levantadas, algunos intentos de paredes que intentaban hacer pero no podían concretar, se perdían las pelotas, mucho para Bruno Enrique, que intentaba acelerar pero no tenía los espacios, porque claro, entre que quería cumplir el rol de extremo, tenía que estar de delantero. Situaciones que te hacen pensar que Olimpia, si se animaba capaz un poco más y si tenía más de presencia ofensiva,
lo podía dañar a Flamengo porque no era un equipo temible en ese sentido, pero sí obviamente hay que tener esos cuidados. Y bueno, ya que estábamos con el tema del gol de Bruno Enrique, un par de minutos después la jugada más polémica de este choque, remate de Richard Ortiz que termina pegando en el brazo de David Luiz. Yo a primera instancia digo, bueno, este tiene el brazo recogido, por más que haya revisión VAR creo que no es, pero después fui viendo las reiteraciones en las redes sociales, el video también lo van a tener en pantalla seguramente también a cámara lenta, y claro, decimos el brazo recogido según la primera impresión que yo tenía en su momento, pero después ves como que despeja un poquito el brazo del cuerpo y hace un cierto movimiento para que la pelota cambie de dirección, porque era un buen remate de Richard este. Y yo hubiese cobrado penal, ya lo dije también en el YouTube Short, no sé si ya lo viste antes, te invito a que vayas a verlo también, o si venís de TikTok, un saludo mi cuate. Pero ya, volviendo a la jugada polémica, yo hubiese cobrado penal, y una polémica que ya está instaurada hace varios años con los brasileros y argentinos, principalmente más con los brasileros, con estas situaciones donde el VAR los favorece, porque claro, uno puede entender que no te cobren un penal si no hay VAR, pero bueno, no cobro penal, bueno, está bien, vamos a esperar qué dice el VAR. Se revisó, lo pudieron hacer durante varios minutos, como fue realmente en cuanto a la pérdida de tiempo en esta jugada, y no terminó en este caso cobrándose un penal para Olimpia, que para mi gusto, conforme lo fui viendo más y más veces en la reiteración, era un penal, pero en este caso no lo terminan cobrando. Una jugada desafortunada porque era una oportunidad obviamente clara para Olimpia de poder empatar el partido y cambiar nuevamente los rumbos de este encuentro, y no terminan cobrándola. Después de esto ya Olimpia tuvo alguna que otra con Quintana, que termina enviando un centro que el portero casi se lo mete en propia, pero claro, la pelota ya había salido en el centro según la reiteración, y creo que se iba a revisar. También un remate de Tito Torres, después Bruno Enrique que tuvo una clara dentro del área, un penal en el movimiento prácticamente que lo termina fallando de manera increíble. Olimpia tuvo sus oportunidades pocas, pero las tuvo, se comportó en el planteamiento defensivo sin tantos espacios para el equipo de Flamengo, que igual tuvo también algunas oportunidades donde, como les decía, Juan Espinola pudo intervenir, digo bien, y mantener la portería, en este caso con un solo gol recibido. Y ya entrando en lo que puede ser una hipotética remontada, creo que es obviamente remontable, porque Olimpia, aparte de que va a jugar de local y va a tener todo el apoyo del público seguramente en el Defensores del Chaco, va a tener que salir, pero también el equipo de Arce, que es un equipo, o los equipos de Arce que son más de tenencia de pelota, van a tener que apostar un poquito más a la verticalidad, a meter hombres de área, delanteros. Está Brian, está Walter, está Bruera, mucho peso, y ver si de alguna manera se pueden conectar con estos nombres para poder golpear, porque Olimpia necesita gol en esta clase de partidos, y a la par de que Olimpia va a ir, tampoco te puedes descuidar, porque a la contra podemos tener un Flamengo que termine liquidando la serie, y por eso un partido que va a tener que tener su análisis en todas las aristas posibles. Tiene que ser un partido casi que perfecto, pero que es muy remontable en cuanto a lo que pudimos ver de Flamengo en cuanto a la propuesta, por el solo hecho de que capaz no es tan temible como años anteriores, y también quedó la espinita de que Olimpia, si se animaba un poco más en el día de hoy, podía haber hecho algo más. De igual manera, con todo lo que se había dicho en la previa, los medios brasileños que ya daban facilito esto para Flamengo, creo que en este caso Olimpia trae un buen resultado, porque como decía, es remontable, pero hay que tener cuidado también a la hora de salir a remontar ante esta clase de equipos, y veremos cómo se plantea la vuelta. Obviamente uno confiado de que Olimpia pueda hacerlo, y obviamente también ya veremos qué termina ocurriendo más adelante, pero lo cierto y lo concreto es que fue una derrota por la mínima. Como les reitero, daba la sensación de que si Olimpia se animaba podía haber traído algo más. La jugada polémica, que ya es obviamente totalmente aparte, creo que era un penal claro y muy grande, como decía en la transmisión, más grande que el Maracaná, una vez que estuve viendo las reiteraciones. Pero bueno, ya sabemos cómo es la historia del VAR y del arbitraje con los brasileños en Copa Libertadores. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que le pasa a un paraguayo o a un equipo paraguayo. Y bueno, es lo que toca, y entonces derrota de Olimpia. Nada que decir, los invito a que dejen su comentario, un like si les gustó este video de análisis, y veremos entonces cómo se plantea la vuelta entonces a un Olimpia Copero que perdió su invicto en esta competición en este año, pero que dejó unas sensaciones defensivas buenas, supo sufrir y aguantó un resultado de un 1-0 que, como les decía, es remontable. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo análisis.